Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos. Soy Carla Arcila y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en el espaldarazo que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Colombia al calificar a este país como un socio clave en la lucha contra el tráfico de drogas en el continente. Mi administración buscará ampliar la cooperación con socios clave como México y Colombia para dar forma a una respuesta colectiva e integral y ampliar los refuerzos para abordar la producción y el tráfico de drogas sintéticas peligrosas. El presidente Joe Biden presentó ante el Congreso un memorándum sobre los principales países productores también de tránsito de drogas ilícitas para el año fiscal 2022. Y aunque Colombia aparece aún dentro de esa lista, el mandatario certificó al país por cumplir con los acuerdos internacionales antinarcóticos. También se comprometió a ampliar la cooperación con Colombia tras considerarla un socio clave en la guerra contra el narcotráfico. Este espaldarazo de Biden es el paso previo para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos certifique la labor de la nación durante el 2021 y así pueda recibir los fondos para continuar con esa lucha en este tema. El presidente Iván Duque, por supuesto, agradeció este reconocimiento y también ratificó su compromiso en seguir atacando el tráfico de drogas. Pues es que Colombia logró el año pasado las mayores incautaciones de droga de su historia. Colombia además registró más de 130.000 hectáreas erradicadas, la mayor destrucción de laboratorios, y Colombia representa más del 45% de todas las incautaciones del hemisferio occidental. Entonces, cualquier reconocimiento que se haga de esa gestión también es el reconocimiento de la labor heroica y titánica de los héroes de nuestro país. Por eso preguntamos, ¿qué significa ser socio clave para el gobierno de Joe Biden en la lucha contra el tráfico de drogas? Quiero saludar a nuestros invitados de hoy. Jairo Libreros, experto en seguridad y política latinoamericana y analista, además permanente en NTN24. Bienvenido. Carla, un saludo especial a ti, a mis compañeros de panel y a toda la audiencia del Canal de las Américas. Tiene un significado muy importante. En primer lugar, permite considerar a Colombia y a México el pivote de la lucha contra las drogas ilícitas y contra las otras modalidades del crimen transnacional organizado. Robert Valencia, lo saludo, periodista, además analista político. Bienvenido. Buenas tardes, Carla. Un placer estar con ustedes y un saludo también a los panelistas en este programa. Gracias. Gracias. También saludo a Hugo Siles, él es exministro de Autonomías de Bolivia. Bienvenido a Zoom. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos este debate. Voy a arrancar con Jairo, que ya nos daba como una abrebocas, una respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa ser socio clave para el gobierno de Joe Biden, para los Estados Unidos, en la lucha contra las drogas? Es decir, ¿qué significa realmente? ¿O es solamente un tema para recibir los recursos que da la Unión Americana? Jairo, adelante. Yo creo que tiene dos implicaciones que son muy importantes, Carla. De un lado, permite confirmar que países como México y Colombia son las naciones pivote de toda la estrategia internacional para evitar que la producción de drogas ilícitas y de manera particular el tránsito hacia Estados Unidos y Europa se consolide durante los próximos años. Y en segundo lugar, una asistencia técnica que se traduce no solamente en acceso a recursos fiscales frescos e importantes, también una cooperación muy importante en asistencia técnica para el desarrollo, porque hablamos también de temas relacionados con sustitución de cultivos, armamento, hablamos con capacidades en materia de salud pública, de seguridad ciudadana y cooperación internacional en temas de inteligencia y de pruebas para judicializar a todas las personas que están involucradas en la comisión de este delito. Robert, ¿qué opina usted? Bueno, a mí me parece que se tiene que hacer algo más simplemente que, digamos, hacer la aplicación de la ley. Me parece que ya esto lo hemos visto anteriormente. Obviamente cada país tiene intenciones y cada país está en derecho de ejercer su soberanía en el terreno, pero me parece que tiene que ir más allá. Y estoy hablando particularmente en el tema de Estados Unidos, en donde al gobierno le esperan 35 proyectos de ley en el Congreso que hable sobre la legalización de las drogas. Yo creo que eso es un tema muy importante. Estados Unidos obviamente no se puede quedar solamente en el tema de seguridad, sino también de analizar que mientras exista una demanda, va a seguir la oferta. O sea que yo creo que también eso es un punto muy importante de mencionar. Mientras exista la demanda,
pues obviamente habrán productores que lo harán de manera ilícita y siempre habrá el mercado disponible. Así que yo creo que con el gobierno de Iván Duque, como lo ha venido demostrando ya básicamente a lo largo de su trayectoria como presidente, pues quiere seguir utilizando viejas políticas, incluso, por ejemplo, la dispersión de glifosato en áreas rurales. Yo creo que me parece que tiene que ir más a fondo, de lo contrario, yo creo que el tema de las drogas pues va a continuar y obviamente eso tendrá muchísimas más ramificaciones, no solamente en Latinoamérica, sino incluso en lugares como Afganistán, pero obviamente hablaremos de eso en el transcurso del programa. Es Robert. Hugo, exministro, le pregunto, ¿qué opina usted? ¿Qué significa ser socio clave en la lucha antidrogas con el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos? Bueno, en principio yo debo señalar que Bolivia, a diferencia de Perú, Colombia y otros países, encara hace ya una década atrás una lucha contra el narcotráfico de manera soberana, nacional, independiente de las agencias de inteligencia que Estados Unidos suele utilizar para poder coordinar o para poder participar en la lucha contra el narcotráfico de otros países. Bolivia ha encarado una lucha contra el narcotráfico, una reducción de cultivos de hoja de coca de manera soberana, independiente, sin el dictat ni la injerencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, cada año ya parece anecdótico que el informe de los Estados Unidos, de diferentes presidentes, cuando desertifica a Bolivia, Bolivia solamente escucha, hace algún tipo de declaración o comunicado oficial, pero en todo caso los resultados de Bolivia de lucha contra el narcotráfico no los puede medir unilateralmente Estados Unidos. Bolivia trabaja con las Naciones Unidas, con la Unión Europea. La lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida de todos los estados y ningún estado de manera unilateral puede desarrollar informes de desertificación hacia otros países. Por lo tanto, Bolivia no participa con agencias de inteligencia de los Estados Unidos y lo hace de manera soberana con resultados que a la vista de la comunidad internacional son extraordinarios. Y precisamente por eso es que hace una década que Bolivia recibe incluso elogios de la cooperación del escenario internacional, precisamente porque esta lucha es distinta a la de otros países. Bolivia no ha aplicado un plan Colombia con 7.000 millones de dólares. Bolivia no aplica ninguna participación de agencias de inteligencia y por eso esto es muy distinto. Es decir, cada que un presidente de los Estados Unidos se comunica hacia el mundo y desertifica algunos países, Bolivia demuestra, Naciones Unidas, Unión Europea, otros resultados que son altamente significativos y expectantes para el mundo. Permítame, le hago una contrapregunta. Ya vamos a avanzar con este tema. Exministro, usted dice que Bolivia ha recibido elogios, pero hay que decir también que esta es como la segunda observación que hacen frente al aumento de los cultivos, porque ahora fue Estados Unidos con este informe de certificación, sino también que la Unión Europea ya había alertado sobre el aumento y la respuesta del gobierno ha sido echarle el agua sucia al gobierno interino de Yanin Áñez. ¿Qué responde usted a esto? Es decir, la Unión Europea y Estados Unidos están equivocados. No, lo que pasa es que los informes de la UNODC y de la Unión Europea para medir el aumento de los cultivos de hoja de coca se hace pasado un año, es decir, se están haciendo los informes del año 2020. Si vemos quién estaba en el gobierno del año 2020, estaba el gobierno de facto de la señora Yanin Áñez. Por lo tanto, es ese gobierno el que tiene la responsabilidad, en vez de haber erradicado 8.000 hectáreas, como era el promedio por año que se erradicaba en Bolivia, solamente hicieron 2.177 hectáreas. Significa de que la negligencia y la incapacidad del gobierno de facto, después del golpe de Estado de noviembre del año 2019 en Bolivia, hizo de que aumentaran los cultivos de hojas de coca de 23.000 hectáreas a casi 30.000 hectáreas. Aún así, imagínense, solamente en cultivos de hoja de coca, Bolivia representa el 10% del mundo, Colombia representa el 70% del mundo y Perú el 20% del mundo. El 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos viene de Colombia.
pero aún así Bolivia es desertificada. Por eso les decía, como al principio, es anecdótico para Bolivia que Estados Unidos desertifique a Bolivia, un país que solo representa el 10% de la hoja de coca y que obviamente está muy por debajo de cualquier índice, cualquier monto de droga secuestrada o de droga que ingresa a los Estados Unidos. Vamos a avanzar con más temas, pero le quiero decir a nuestros invitados que si quieren interpelar a lo que diga alguno, por supuesto, pueden hacerlo para que hagamos un debate interesante. Robert. Carla, entonces yo tomo la palabra porque adelante. Yo quiero apoyar las palabras de mi amigo Hugo porque creo que tiene la razón y le quiero agregar algo. Uno de los problemas que han sido identificados en las dos metodologías de la Unión Europea y de Estados Unidos es que al momento de adelantar no solamente el trabajo visual vía satélite o la recogida de información terrestre sobre las áreas de cultivo con hojas de coca, no se ha logrado establecer un parámetro que permita entender cuánta de esa producción en temas de cultivos está dedicada a los usos medicinales o a los usos tradicionales. Ahí hay un balance que no se compara ni se compagina con lo que pasa en el resto de países que resultan involucrados con hectáreas de cultivos de hoja de coca o cultivos ilícitos de hoja de coca. Ese tema no ha sido posible superar y creo que termina siendo un problema que afecta no solamente a Bolivia, que aún con una política muy independiente ha logrado sacar resultados muy importantes, sino que no permite tener una comparación mucho más exacta. En algún momento ocurrió algo similar en Perú, pero se pudo manejar. En el caso de Bolivia, creo que el problema metodológico termina por afectar los informes de la Unión Europea y los informes norteamericanos. En Colombia pasa igual, ¿no? El informe de las Naciones Unidas revela unas cifras diferentes al que revela Estados Unidos y creo que ahí debe haber un punto también de quiebre de cómo empezar a unificar el tema de la medición para que así las estrategias sean iguales. Robert, ¿quiere aportar algo a este tema? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí el tema que yo creo que también de cierta manera va ligado con el tema, y hablaba de Afganistán al comienzo, es precisamente el de tratar de establecer políticas desde una óptica exclusivamente estadounidense y más, digamos, específicamente desde la Casa Blanca, desde Washington. Yo creo que el tema cultural aquí también tiene un enorme peso, como decía el invitado en Bolivia, porque obviamente lo que vemos es que el uso de la coca, como también lo señalaba el invitado, pues no se usa simplemente con fines para la producción de estupefacientes, sino que también existe un tema cultural detrás de todo esto. Las comunidades lo utilizan para fines medicinales y para fines recreativos también, bueno, no sé si recreativos, pero en fin, para su consumo personal. Y yo creo que eso es también la falta de coordinación desde aquí, porque como hacía el paralelo con Afganistán, es que creo que no hay un entendimiento del patrón cultural que existe en estos países y cuando se trata de implementar una política exclusivamente estadounidense, con una óptica estadounidense, que simplemente se quiere enfocar en el tema de producción y no enfocarse no solamente en el tema de producción, sino también en el tema de seguridad, porque lamentablemente, mientras Estados Unidos todavía tiene medidas draconianas frente al tema de la marihuana, frente al tema de los estupefacientes, los muertos los sigue poniendo Latinoamérica, no solamente el tema de Colombia, sino también el tema de México, donde también se ven todavía altos niveles de homicidios y de muertes, precisamente como producto de una guerra contra las drogas que claramente y a todas luces es fallida. Y yo creo que ese es un punto importante de mencionar, porque si hay algo que comparten los gobiernos republicanos con los gobiernos demócratas, es que en el tema de las drogas son básicamente igual. Bueno, el tema de Bolivia es clave. De hecho, la hoja de coca está protegida por la Constitución. Recuerdo alguna vez en una cumbre antidrogas en las Naciones Unidas ver a Evo Morales cuando era el presidente con una hoja de coca en las Naciones Unidas. Pero lo que no creería yo que puede pasar es confundir el tema ancestral o de uso medicinal, como decía Robert, por ejemplo, hay muchos cultivos en las zonas protegidas, en parques nacionales, en parques en Bolivia, igual pasa en Colombia, y eso es algo que no se puede disfrazar el tema medicinal con la producción ilícita de drogas, y eso creo que hay que saberlo diferenciar un poco para aplicar las políticas. Ya volvemos, vamos a hacer una pausa. ¿Qué significa ser socio clave para el gobierno de Joe Biden en la lucha contra el tráfico de drogas? Invitamos a todos nuestros televidentes a opinar en la cuenta de Twitter, ahí la tienen en pantalla.
Los leeremos. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. En Zoom. Bueno, quiero volver a arrancar la ronda con un tema que ya hemos planteado hoy, es la lucha antidrogas se perdió, digamos, muchos expertos, analistas, incluso expresidentes ya empiezan a abonar el terreno, como lo que mencionaba Robert con el tema de la legalización, el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, lo mismo el expresidente César Gaviria, ambientando el tema de la legalización, porque desde hace 50 años que fue el expresidente Nixon el que lanza esta lucha antidrogas desde Estados Unidos, pues dicen expertos que no ha dado resultado. Jairo, ¿qué opina? Yo creo que si uno mira los informes y de manera particular toma en cuenta las palabras de Robert, que fueron muy precisas, puede llegar a esta conclusión. La lucha contra las drogas ilícitas ha resultado ser un ejercicio de suma cero. Cada año tenemos mayores problemas, no solamente relacionados con las extensiones de los cultivos ilícitos, sino con las toneladas o el metraje que utilicemos para determinar cuánta droga ilícita está saliendo. Y si a eso le sumamos los últimos años en donde las drogas sintéticas se están apoderando del mercado, es calamitoso el resultado. Pero si nos pasamos al tema de la violencia, si nos concentramos en América Latina, la situación sigue siendo dramática. Aunado a las drogas ilícitas, deberíamos también medir qué ocurre en otras modalidades del crimen internacional organizado que resultan afectadas directamente por cuenta de la lucha contra las drogas, y hablo de manera particular del tráfico ilícito de armas. Sudamérica está invadido de armas que son producidas en Estados Unidos, adquiridas por los carteles de bandera mexicana y traídas como método de pago a los diferentes proveedores de las drogas en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Desde ese punto de vista, Colombia termina siendo el más afectado porque un porcentaje importante de esas armas ingresan al país. Para concluir, las drogas ilícitas, la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, y creo que es necesario buscar un parámetro completamente diferente. Ya lo anotaba Robert, para determinar hasta dónde vamos a llegar en esta locura que ha dejado una estela muy grande de muertes a su paso. Así es, pues mire, le voy a dar un dato antes de darle la palabra a Robert, y es que Giorgio Giacomelli, el entonces director de fiscalización de drogas para las Naciones Unidas, en el 2017 dijo que era el negocio más rentable, que era más o menos de 500 millones de dólares al año, pero no solo eso, sino lo que usted apuntaba, Jairo, es decir, de todo lo que implica y cómo se financia la delincuencia de los grupos ilegales con todo ese negocio, que era lo que usted estaba planteando. Robert, ¿qué opina? ¿Se está perdiendo esta lucha contra las drogas como se está haciendo de esta manera? ¿Hacia dónde hay que apuntar? Yo creo que ya se perdió. Bueno, y es que hay que verlo desde distintas latitudes también. Yo hablaba del tema de Afganistán porque eso precisamente también fue una de las razones por las cuales vimos esta debacle militar estadounidense en Afganistán, porque los talibanes, precisamente una de sus fuentes de ingreso grandes para mantener lo que ellos hacen y digamos todo lo que las operaciones que ellos realizan es por medio del opio. Es decir, ellos todavía hacen este tipo de trámites y este tipo de comercio del mercado negro mediante ese estupefaciente. Estamos hablando del tema de Afganistán exclusivamente. Ya, si traemos ese tema al nivel del hemisferio, pues es igual. Yo creo que de todas maneras en Estados Unidos, lo que estamos viendo, no solamente en Estados Unidos, sino también en el tema de Colombia, es no ver el tema del tema de las drogas como un tema exclusivamente de seguridad. Yo creo que ese es el problema, verlo como un tema exclusivo de seguridad cuando no se está viendo por el lado de la salubridad pública y el tema económico. Muchos de los campesinos en Colombia yo creo que no optan por cultivar coca porque sí, o cultivar ese tipo de plantas que llevan a la producción de estupefacientes porque sí. Yo creo que solamente es porque existe una desigualdad en Colombia, lo cual lleva a que estas personas pues cultiven estos cultivos, digamos, valga la redundancia, que les da más ganancias que cultivar, digamos, productos básicos de la canasta familiar, y llevan a esa producción. Ahora, del lado de Estados Unidos también es otro problema, porque muchas personas que consumen drogas lo hacen, digamos, porque tienen, digamos, bueno, además de las adicciones, entre otras cosas, porque no se trata como un tema de salubridad pública. Se encarcelan más personas incluso por la dosis mínima, que es incluso también lo que está tratando de hacer, o lo que trató de hacer el presidente Duque, de encarcelar a las personas por tener, digamos, portes mínimos de drogas, en vez de ir tras los peces gordos en Colombia, incluyendo el cartel de Sinaloa, que ha tenido una presencia activa en Colombia. Y aquí en Estados Unidos, digamos, las personas que son encarceladas, a cada contribuyente
o por lo menos cada persona que va a la cárcel por porte mínimo de drogas cuesta $32.000 y mucho de ese dinero ni siquiera va a la rehabilitación. Entonces, yo creo que aquí, si no se trata el tema de las drogas como un tema de salubridad pública, vamos a seguir cayendo en este error y quién sabe hasta cuándo vamos a tener que perpetuar esta guerra de las drogas que, como vuelvo y menciono, los muertos lamentablemente los ponemos del lado del sur del Río Grande, mientras que Estados Unidos todavía sigue tratando de incorporar políticas anticuadas que siguen fallando, como tú lo acabas de mencionar, desde la era de Richard Nixon. Así es, exministro Siles, ¿qué opina de todo lo que hemos hablado en estos últimos minutos? Bueno, hace mucho tiempo, creo yo, Carla, que Estados Unidos perdió la guerra contra las drogas en el mundo. Afortunadamente, en Bolivia pudimos tomar una decisión soberana el año 2008. Bolivia expulsó a la DEA, a la NAS, dio fin a la cooperación de USAID y expulsó al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, de Bolivia. Y precisamente a partir de ese momento es que Bolivia no solamente duplicó sus esfuerzos para poder hacer los secuestros a las fábricas de droga, las interdicciones, sino que mejoró el perfil 150% mejor que con la cooperación de la DEA en su momento. Entonces, por eso esos resultados han sido altamente significativos y han sido valorados por las Naciones Unidas, por la Unión Europea. Claro que Bolivia tuvo que desarrollar esfuerzos inmensos propios. Finalmente, Estados Unidos tenía una cooperación más o menos de $100 millones al año, un poco menos, y Bolivia hoy ha duplicado, cuatruplicado esos recursos que Estados Unidos colocaba al país. Entonces, los resultados son los que cuentan, y precisamente en Bolivia estamos conscientes de que la interferencia, la injerencia, la intromisión, el sujetarse al dictat de una potencia como Estados Unidos, que sobre pretexto de luchar contra el narcotráfico también hace uso de una injerencia, observación, intromisión, no es admisible. Seguramente que si nosotros calculamos los recursos que han ingresado a Colombia, que se calculan en 7.000 en el Plan Colombia, imagínense si no han podido resolver los hermanos colombianos este flagelo, en Bolivia, por lo menos con una metodología soberana, con erradicación de cultivos de hoja de coca concertadas, con no generar ninguna herbicida, ningunos agentes químicos, sí, tampoco generar la violencia ni la violación a los derechos humanos, estamos avanzando y somos el país que se ubica en tercer lugar en cultivo de hoja de coca. No somos un país ya eminentemente productor, sino país tránsito, y obviamente esos son resultados tangibles, por lo menos a la luz de los acontecimientos que he señalado. Hay un filón interesante y es que, por supuesto, el tema del tráfico de drogas va evolucionando. Hace muchos años nos preocupaba mucho la marihuana, luego la amapola, por ejemplo, en Colombia, y el tema se redujo, ahora cocaína, pero Biden hace una referencia que a mí me parece importante en esa precisamente tecnificación y tráfico de drogas, que es el de las drogas sintéticas. Él dice que quiere enfocarse en eso, que es importante, claramente, el consumo de cocaína, esos temas no hay que quitarles el ojo, pero lo de las drogas sintéticas, opioides, de lo que decía Robert, las anfetaminas, los calmantes que incluso se usan para este sentido, pues también está generando preocupación. Nada más hace poco recordamos ese video que se volvió viral en las calles de Estados Unidos de ver a las personas drogadas. Creo que ese filón es importante también, cómo hacer para controlar ese consumo en los jóvenes de esas drogas que son más fáciles de traficar, de producir en una cocina, pues no necesitan un campo abierto. Es decir, eso es una preocupación y creo que es un filón importante que le da Biden. ¿Qué piensa Jairo? Sin lugar a dudas, ese es uno de los temas más importantes que en estos momentos deben acometer los diferentes gobiernos para garantizar que en términos de salud pública las sociedades no tengan que sufrir
situaciones críticas como se está viviendo en diferentes ciudades importantes de Europa y de los propios Estados Unidos. Y aquí hay dos elementos que son muy importantes. Hay que tener en cuenta que se requiere un trabajo muy grande en materia de cultura ciudadana, de entender en términos de salud pública de qué manera se pone en riesgo la vida de los individuos. Y creo que ese tema tiene que ir atado también con una lucha que es mencionada en todos los discursos. Yo escuché y leí el informe del presidente Biden y hace alusiones muy pequeñas, pero no entra en el fondo. Dice que tiene que luchar o tiene que buscar una alianza con India y con China, que son los principales productores de precursores químicos que están relacionados directa o indirectamente con la producción de estas drogas sintéticas. Y muy seguramente si logra esos acuerdos, que no pongo duda por las relaciones políticas y con las dificultades económicas que en estos momentos viven en Estados Unidos, con China especialmente, no se va a lograr mucho. Aquí lo que tenemos que trabajar es una óptica de salud pública, una óptica de educación, porque la lucha contra las drogas sintéticas de entrada también está perdida. Es muy difícil sacarla adelante. Ya el tema de la legalización en algunos casos o la descriminalización en otros del consumo de la marihuana y de otro tipo de drogas ilícitas es una bola de nieve que no se va a detener. Colombia ya habilitó un espacio muy importante para la marihuana medicinal. Ya se está discutiendo en el Congreso dos iniciativas diferentes sobre consumo de marihuana recreativa, pero las drogas sintéticas, como usted lo dice, Carla, se pueden producir ya no en cocinas alejadas de las ciudades con la protección de grupos guerrilleros o paramilitares. Se puede hacer en los apartamentos y en las casas. El vecino de uno, lo digo de manera eminentemente de ejemplo, puede estar utilizando su residencia para producir este tipo de drogas. Entonces yo creo que si seguimos utilizando las herramientas propias de la seguridad nacional en los términos que Nixon lanzó hace ya muchos años, esto va a ser un desastre que no va a tener la capacidad de contener y mucho menos de asimilar los sistemas de salud pública. El enfoque va a girar en torno a ese punto y muy seguramente América Latina, donde 19 países resultan involucrados, de más de una treintena que existen en el tema de cultivo de hojas de coca o de marihuana, se va a pasar a un segundo plano y todo se va a enfocar con el tema de las drogas sintéticas. Robert, ¿qué opina? Sí, yo creo que más que claro, es un tema de salubridad pública, pero también es un tema de situación, de una crisis también de penal, por lo menos aquí en Estados Unidos, como lo había mencionado al comienzo. Lamentablemente muchas personas van a prisión aquí en Estados Unidos por posesión mínima de droga o incluso por posesión de opioides, precisamente porque caen en un tema de salud mental que no ha sido tratado. Es decir, todavía existe una reticencia aquí en Estados Unidos por expandir o por lo menos por extender ayuda psicológica, ayuda mental, incluso a personas que ya están encarceladas, muy a pesar de que hay estudios que señalan que una gran mayoría, por lo menos un 65% de las personas que están encarceladas se verían beneficiadas de recibir no solamente ayuda mental, sino que también puedan volver a reinsertarse a la sociedad como ciudadanos productivos y donde que ellos puedan no recaer nuevamente en este tipo de situaciones de consumo de opioides, porque eso también no solamente afecta al ciudadano común, sino que también incluso afecta a los veteranos de las guerras en Estados Unidos, que también son las personas que también se han visto mayormente afectadas por el consumo de los opioides. Y todo esto tiene que ver nuevamente con una política de prohibición que incluso lo quería impulsar el gobierno anterior, desde Donald Trump, por medio de Jeff Sessions, en donde también hay que reconocer que mientras que aquí en Estados Unidos también una encuesta de la empresa Gallup dice que 68% de los estadounidenses aprueba la legalización de la marihuana. Sin embargo, aquí el movimiento de la legalización de la marihuana como medio recreativo, y no solamente recreativo, sino también medicinal, pues se ha hecho la lucha a nivel estatal, pero a nivel federal es una felonía. Y si una persona que viene de Canadá, donde es legal a nivel nacional, y llega a Estados Unidos, ya está transgrediendo leyes. Entonces todavía existen resquicios legales, no solamente en la parte penal, sino también en la parte de salubridad pública, que tiene ramificaciones a nivel mundial. Porque como volvemos al punto central de todo esto, mientras existan personas que quieran y que estén dispuestos a consumir estos productos, va a haber de alguna u otra manera alguien que lo va a distribuir por terceras personas, como lo acaba de mencionar el invitado, por otros
lugares de tránsito, por Bolivia, por Venezuela, por el Caribe, por México, etcétera, etcétera. Siempre existirá el mercado mientras no se aborde el tema desde la parte penal, que evite incluso que comunidades afroamericanas e hispanas, que son las más afectadas aquí en Estados Unidos, se vean afectadas no solamente porque esto también le representa un récord personal. Una persona que tiene un porte mínimo de drogas, sale a la calle y tiene un récord criminal, no puede obtener un trabajo y vuelve y recae en ese tipo de situaciones de consumo, de criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vuelve un círculo vicioso que no tiene final. Así que yo creo que aquí es donde la administración Biden, coloquialmente hablando, se tiene que poner las pilas. Exministro, ¿usted qué opina de esto que están diciendo? Además, a usted le quiero agregar antes de que yo decía algo, y es que en Bolivia pasa algo similar a lo que pasa en Colombia en cierto aspecto, y es que muchas veces se encuentran cultivos que no son los legales, porque obviamente entendemos todo el tema ancestral de la hoja de coca en Bolivia, en zonas protegidas o parques nacionales. ¿Cómo hacer para evitar que se usen, los delincuentes usen esas zonas que deberían ser sagradas para las comunidades indígenas, pues para hacer lo que no se debería hacer en estas zonas? No, en áreas que son de reserva natural, ambiental, parques, la erradicación debe ser inmediata. Eso, precisamente por eso yo le decía que en Bolivia el promedio por año de erradicación de cultivos de hoja de coca concertada o forzosa se daba, era de 8.000 hectáreas. Bajar a 2.000 hectáreas durante el gobierno de facto de la señora Áñez, por supuesto que ya saltó en los informes de la UNODC y de la Unión Europea. En Bolivia también se hacen esfuerzos para poder concertar políticas públicas de salud, de rehabilitación, principalmente dirigida a jóvenes. Hay que volcar los esfuerzos, no solamente nacionales, sino subnacionales, en el marco de toda una agenda de compromisos que son también, que implican los niveles intermedios y los municipios, para poder fomentar políticas de salud principalmente dirigidas a la juventud. Obviamente que en Bolivia preocupa, como en cualquier país, que todavía hay nomás índices de consumo en jóvenes, principalmente en las ciudades. Si bien Bolivia es un país que ha ido saliendo poco a poco de ser un país productor, eminentemente productor, ahora es un país más tránsito, porque la hoja de coca que la utilizan en el Perú es más barata que en Bolivia, y Bolivia se ha convertido en un tránsito de este ilícito, pero queda también un consumo de la juventud en las ciudades que preocupa, y precisamente por eso que los esfuerzos tienen que ser soberanos, tienen que ser de lucha frontal, haciendo uso de toda un arsenal de recursos para poder fortalecer los sistemas de salud, de prevención frente a personas drogodependientes. En los centros de rehabilitación y la asistencia del Estado es clave. Pero, insisto, esto no es de un solo país, esta es una responsabilidad compartida y como tal debe ser asumida. Por eso es que cuando hay un país que cree que por sacar un informe y establecer responsabilidades de manera unilateral, cree que de alguna manera está aportando al mundo, por lo menos en Bolivia no lo vemos así, porque hay esfuerzos que deben ser compartidos, y precisamente la responsabilidad que le asume Estados Unidos por ser el país de mayor índice de consumo, uno de los mayores que tiene consumo de drogas, pues es precisamente el de trabajar de manera concertada, no de certificar, y todavía con una información que en Bolivia al menos no se acepta y se rechaza. De hecho, el informe Biden ha sido rechazado en Bolivia, ha sido rechazado de manera oficial por el Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, la Cancillería de Bolivia emitió una voz de protesta sobre este informe. Vamos a hacer una pausa, otra pausa. Ya regresamos. Nosotros en América Latina buscar un mecanismo que también nos permita determinar hasta qué punto Estados Unidos o Europa están comprometidos con la lucha internacional contra las drogas ilícitas. No se trata única y exclusivamente de una asistencia técnica o la formulación
contenido económico o social para supeditar o por lo menos para poder controlar los esfuerzos que adelanta América Latina en contra de las drogas ilícitas. La gran mayoría del porcentaje del dinero que es lavado a nivel internacional utiliza la banca de Estados Unidos o la banca europea. Ahí tenemos que concentrar muchos esfuerzos para garantizar que este tipo de memorandos o de certificaciones sean absolutamente equilibrados a nivel internacional. En segundo lugar, creo que tenemos que avanzar en la lucha por la legalización de las drogas. Sin duda, sacar adelante este tema no compromete a uno o a dos o tres países, por importantes que sea. Es necesario crear un consenso al interior de Naciones Unidas para que busquemos un mecanismo en donde la lucha contra las drogas no sea un asunto de seguridad, sino que sea un asunto de educación y de salud pública, y un mecanismo para lograrlo es la legalización de las drogas. Robert Valencia, ¿qué opina? Conclusiones finales. Muy rápidamente, yo creo que concuerdo totalmente con lo que se acaba de decir. Incluso la organización Open Society citó un informe que decía que se desperdician 100.000 millones anuales de dólares, 100.000 millones en este tema fallido de la guerra contra las drogas. Imagínense lo que se podría hacer con ese dinero para programas sociales y para programas de terapia, especialmente para personas que son adictas a estos estupefacientes. Y yo creo que simplemente, como lo acaba de mencionar el invitado, verlo desde un tema criminal no funciona. Y para muestra un botón, veamos lo que está ocurriendo en Filipinas. De hecho, la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, está buscando judicializar a Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, por llevar una guerra indiscriminada contra su propia población, cuando él, siendo presidente, es quien debe de salvaguardar las vidas de los filipinos. Y lo que ha venido haciendo es llevando una guerra indiscriminada contra muchas personas que han sufrido este tema, este flagelo de las drogas por medio de la adicción. Si no se trata, como dice el invitado, un tema de salubridad pública, de enseñanza, de terapia, de acceso a temas sociales y de salud pública, volveremos a caer en este error y veremos quién sabe cuántos Rodrigo Dutertes y cuántas personas ejecutadas, por ejemplo, en Irán, donde también ocurre una alta tasa de pena de muerte cuando se trata de consumo de drogas, lo mismo que ocurre en China. Yo creo que ese tipo de fórmula no funciona y no va a funcionar. El exministro Hugo Siles, conclusiones finales. Definitivamente el tutelar la lucha contra el narcotráfico de parte de una potencia, vemos que no ha funcionado, porque encima se hace uso de una plataforma de intervención, de injerencia, de intromisión, que tampoco es aceptable. Bolivia, a diferencia de otros países, hizo uso de su derecho soberano de poder hacer una lucha contra las drogas y contra los cultivos excedentarios de hoja de coca de manera soberana. Y hizo uso de políticas de concertación, de aplicación de los derechos humanos. Finalmente, esta política de concertación social ha llevado a mantener niveles de control que se exhiben al mundo y que reciben el monitoreo permanente de otras organizaciones, no de países, porque creemos en Bolivia que no puede de manera unilateral un país estar por encima de otro, y en ese contexto creo que la experiencia boliviana podría ser replicable a otros países también, haciendo uso de estas formas que hemos tenido, soberanas, de no intromisión y de buscar los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico sin la intervención, sin la injerencia, sin la intromisión y sin el tutelaje de algún Estado. Hacemos una última pausa y ya regresamos. Creo que estuvimos de acuerdo en varias cosas, en algunas no, pero de eso se trata el debate. Le agradezco a Hugo Siles, exministro de Autonomías de Bolivia, también a Jairo Libreros, experto en seguridad y política latinoamericana, y a Robert Valencia, por supuesto, también periodista y analista político. Gracias, soy Carla Arcila, hasta aquí Suma la Noticia. Continúen con toda la programación de NTN 24, el canal de las Américas.